El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 19 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estupenda. Así te veo. Muy primaveral. Oye, sí, 22 de septiembre, ayer empezó oficialmente la primavera. ¡Qué rico! Y las alergias. Y todas esas cosas. Sí, saludos a todos los alérgicos de Chile y el mundo que nos escuchan. A todos los que toman loratadina, desloratadina y todas esas cosas. La nuez moscada que se pone en el cuello y en fin. Sí, todas esas cosas. Ya, ánimo. Sí. Y ver el lado positivo, que la primavera es hermosa. Y muy necesaria para el ciclo vital. Por supuesto. Oye, José. Cuéntame. Hoy vamos a hablar de literatura nacional. Me encanta. Tú sabes que es uno de mis temas favoritos. Entonces conoces a Nicomedes Guzmán. Uno de mis favoritos Obvio, también. Sí. obvio. Bueno, hoy sabremos más sobre este legendario escritor chileno a partir de la fundación que lleva su nombre. Que han hecho un trabajo extraordinario por lo demás. Y muy cercanos a la biblioteca. Exactamente. Pero además vamos a seguir en el contexto de fiestas patrias y vamos a hablar sobre cueca. Y tenemos un invitado de lujo experto en el tema. Así que también ahí atentos al segundo bloque. Bien, para seguir bailando cueca todo el mes. Exactamente. Y todo el año, además. Y todo el año, es verdad. Sí. Sobre todo la cueca brava, que parece que es la favorita de nuestro invitado. Brava, urbana. Ahí vamos a preguntarle. Sí, todas esas porteña. cosas. Bueno, Tal cual. ahí aprenderemos con él. Sí. Bueno, conocido por novelas como Los hombres oscuros o La sangre y la esperanza, Nicomedes Guzmán, a partir de su variada experiencia en el mundo editorial, concibió la literatura como un conjunto de prácticas en las que se integraban la creación, la ilustración, el diseño tipográfico, la encuadernación y la edición de libros y colecciones. Nació en Santiago el 25 de junio de 1914 y fue uno de los miembros más destacados de la generación de 1938. Quizás el único integrante de extracción proletaria, participó de manera activa tanto en la acción cívica como en diversos ámbitos de la literatura, como decías tú, Vivía, la creación, la edición y la imprenta. La Fundación Nicomedes Guzmán nace el año 2015, a partir del ímpetu generado en la conmemoración de los 100 años del nacimiento del escritor santiaguino. Sus objetivos centrales están alineados con el rescate de su memoria sociocultural dentro de las letras chilenas y el reposicionamiento de su vida, trabajo y obra en espacios educativos escolares y extraescolares. ¿Y quién nos viene a hablar de la Fundación Nicomedes Guzmán y del autor? Bueno, nuestro invitado es el secretario de la Fundación Nicomedes Guzmán, Luciano Leal. Es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, licenciado en Historia y Educación por la misma universidad, magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena por la Universidad de Santiago. Está haciendo un doctorado, le vamos a preguntar sobre eso. Investigador literario y director de la Fundación Nicomedes Guzmán, curador de exposiciones presenciales y virtuales en la Biblioteca Nacional de Chile. Así que, bienvenido, Luciano. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está ahí? Súper contento de estar acá hablando de Nicomedes Guzmán y de la Biblioteca Nacional también, que es un espacio igual que tú, por el que tengo mucho sentimiento. Dos de tus temas favoritos. Dos de mis temas favoritos, sin duda. Qué bueno, Luciano, que estés aquí con nosotros. Además, Luciano es una cara conocida en la Biblioteca Nacional porque trabaja mucho ahí con nuestros contenidos y también colaborando con distintas secciones y departamentos de la biblioteca. Y quiero partir un poco por lo último que dijiste en su presentación, porque en esta relación tan íntima, tan cercana con la Biblioteca Nacional, una de sus expresiones han sido las exposiciones. Han hecho Pupila, Sensibilidad y Repunte Social, que celebró los 80 años de la generación del 38, se hizo 100 años de Alcino y también Dios perdone estos libros amargos. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo que finalmente se materializa en una exposición.
Bueno, el trabajo de exposiciones nuestro parte precisamente con Pupila, Sensibilidad y Repunte Social, a 80 años de la generación literaria y editorial del 38. Esa exposición nos abrió las puertas de la Biblioteca Nacional en ese sentido, pero también a nosotros. De hecho, yo tengo una anécdota ahí bien particular. A ver, nos encantan las anécdotas. Cuando se nos encarga hacer la exposición y nos dicen, bueno, junto a Roberto González Loyola y yo, que somos compañeros y amigos que llevamos adelante todo este tipo de trabajos a través de la fundación, y nos dicen, bueno, ustedes van a hacer la curaduría. Y a pesar de todo lo que uno sabe de cultura y de museo, yo no sabía bien que era una curaduría, era una palabra media extraña para mí. Sigue siendo media misteriosa. Y acepté sin saber lo que era. Entonces, finalmente después con los años, yo incluso hice un curso de introducción a la curaduría y un montón de cosas, pero partió así, desde la nada, del desconocimiento, desde la novedad también, y creo que lo hizo, que ese no saber a veces hace que las cosas también tengan un sentimiento y una forma de hacer las cosas más profunda, más íntima, con el deseo también de aprender. Sí. Y una frescura tal vez, porque claro, uno no se basa en referentes anteriores, sino que aquello que van haciendo naturalmente se va haciendo parte del trabajo. Y hay una cuestión que es interesante de las exposiciones, además si estamos hablando desde la literatura, que es el desplazamiento justamente del libro, del texto, a algo que es más visual. ¿Cómo trabajaron eso en imágenes, en fotos? Cuéntanos un poquito de las exposiciones. ¿Qué tenían? Bueno, ahí nosotros nos basamos principalmente en el mismo Nicomedes Guzmán, porque nosotros veníamos ya haciendo una investigación previa respecto de la materialidad. Nicomedes, como ustedes decían en la presentación, no solamente un escritor, sino que además es una persona con una relación muy íntima por los distintos materiales que se usan para hacer los libros. Entonces, el hecho de él de ser un encuadernador, ser ilustrador, diagramar sus propios libros, trabajar directamente en las imprentas para que los libros pudiesen ver la luz, porque él no tenía los recursos, los materiales, no tenía una editorial que le publicara sus libros, hace que nosotros veníamos ya pensando hace años antes del 2018 respecto de la inclusión que tiene él respecto de los materiales. Entonces, a la hora de plasmar la exposición, nosotros hicimos precisamente eso. Fuimos a buscar en los libros los materiales y nos fuimos encontrando con un mundo que era mucho más amplio que solamente los escritores. Por eso nosotros nombramos a la exposición Generación Literaria y Editorial, lo cual fue un poco un salto al vacío, porque la generación del 38 es conocida por ser la gran generación literaria de nuestra historia, cuantitativamente, y nosotros le agregamos además cuantitativamente un montón de otros pertenecientes de la generación desde el mundo de la cultura. Oye, Luciano y José, no sé si me permiten algo, porque creo que para muchos de nuestros auditores sería interesante hacer una pequeña reseña o hablar de las principales características de Nicomedes Guzmán como escritor. Yo sé que esto daría para un programa completo, pero para seguir adelante en nuestra entrevista creo que sería interesante decir cuáles eran sus principales características que lo hicieron tan diferente de otros y tan pionero en muchos aspectos. Tan recordado. Sí, bueno, yo creo que, como dice Juan Pablo, yo creo que es muy difícil hacer un resumen, sí, pero se puede. Y yo lo enfocaría principalmente en que Nicomedes, como decía en la presentación, siendo uno de los pocos escritores de extracción proletaria de nuestro país, logró ser una figura conocida a una edad muy temprana, cuando él publica Los Hombres Oscuros y La Sangre de la Esperanza. Y ahí él tiene un viraje que a mí me parece que es fundamental, porque en vez de continuar produciendo libros, novelas y cuentos de manera constante, que si bien es cierto sí lo hace y saca antología, la antología de Baldomero Lillo, de Marta Brunet, el autorretrato de Chile, él se dedica la mayor parte de su tiempo a promover a otros escritores y otras escritoras. De hecho, muchos de los escritores y escritoras que él promueve publicaron su primera obra a la luz del trabajo editorial de Nicomedes Guzmán. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia fundamental, la idea de promover a otros. Y eso genera también lo que nosotros llamamos como una filosofía nicomediana, que es no solamente verse a sí mismo, sino también ver en otros los componentes que hacen de que la literatura es también algo también social y que se mueve en grupo y en equipos. Construye una escena finalmente. Eso, construye una escena, o ayuda a construir una escena, y eso lo hace para mí ser muy valioso. Pero hay otra cosa que también creo que es bien característica, y lo digo porque ustedes también se desenvuelven en ese espacio, que es el barrio.
el lugar de Santiago del cual él habla, y ustedes también trabajan en Los H, entonces me parece como interesante hablar del sector como de Matucana, Quinta Normal. Claro, él fue un escritor que le dio, como se dice en literatura, le dio vida a un barrio. Él escribe su obra principalmente desde... él escribió La sangre y la esperanza, se dice, en su casa, que es la casa que todavía vive uno de los hijos de Nicomedes Guzmán ahí, Darío Vázquez, en la población El Polígono de Quinta Normal. Por lo tanto, todo el sector poniente de Santiago y lo que es Quinta Normal, desde San Pablo hacia el poniente, son los barrios de Nicomedes que él retrata muy bien en sus novelas, en sus cuentos. Las historias de los conventillos. La historia de los conventillos, claro, es una de sus principales puntos de partida y de encuentro de sus personajes. Yo creo que una de las cosas que también ha caracterizado el trabajo de la Fundación Nicomedes Guzmán es las distintas formas que ha utilizado para promover el trabajo de Nicomedes, ya sea como escritor, como editor y, como decías también, como artífice de una escena. Ahí me gustaría que fuéramos a Memoria Chilena, que para nosotros como la biblioteca es demasiado importante, pero además ustedes han trabajado en Memoria Chilena y Chile para niños. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con justamente la literatura social, el barrio de nuevo, ¿cómo lo trabajaron con los chiquillos de Chile para niños? Bueno, como tú dices, primero la puerta de entrada fue Memoria Chilena, donde estuvimos trabajando un poco en el sitio de Memoria Chilena, reformulando algunos pequeños detalles, porque realmente Memoria Chilena hace un trabajo maravilloso con los escritores y escritoras de Chile. Y ahí en esas conversaciones surge el tema de Chile para niños, y logramos realizar un trabajo donde se puede ver al escritor Nicomedes Guzmán y conocerlo a partir de experiencia desde las infancias. Chile para niños tiene un formato que contiene 8 recuadros a través de los cuales se puede acceder a conocer a los escritores y van linkeados cada uno de estos temas. Entonces nosotros ahí trabajamos, por ejemplo, el tema del seudónimo, que es algo muy, muy presente en la historia de nuestras letras. Claro. Entonces entramos por el seudónimo, por los juegos que él también, en la revista El Peneca, Nicomedes Guzmán, lo primero que él publicó en su vida fueron juegos de ingenio. Por lo tanto, él está muy ligado a lo que tiene que ver con los juegos y con estas cosas infantiles que hacen surgir en él su pasión por el mundo impreso y por la literatura a la luz de ese camino. Veo que tienes unos ejemplares del Peneca ahí. Sí, yo traía algunos ejemplares por si se podían ver. Por ejemplo, este es un ejemplar maravilloso que nosotros la investigación del Peneca la hicimos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y después, cuando ya teníamos los números, pudimos buscar en algunos lugares de cachureo, de recuerdo, de libro usado, algunos ejemplares. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplar que es el primero donde Nicomedes fue publicado alguna vez en su vida, tenía 15 años. Wow. Y es precisamente un juego de ingenio. Lo voy a mostrar, si alcanzamos a mostrarlo. Igual debo decir que Luciano nunca anda con las manos vacías, siempre anda con alguna cosa bien interesante. Alguna joyita. Esa es la primera publicación en la vida de Nicomedes Guzmán, que está negrita de acá abajo. Ajá. Que dice: resuelva una fecha importante para la revista El Peneca. Es como una sopa de letras. Es una sopa de letras que dice 23 de noviembre. Y 23 de noviembre es la fecha inaugural de la revista El Peneca en 1908, y que se transformó con el tiempo en el día de la historieta en Chile. Para los que nos están escuchando por Radio UNIAC, les pedimos que por favor después vayan a este capítulo en YouTube para que puedan ver este ejemplar del Peneca maravilloso, y también este juego de ingenio creado por Nicomedes Guzmán, que es una maravilla. Y por supuesto a visitar el sitio, tanto Memoria Chilena, como además decía Luciano, está avisadísimo por la Fundación Nicomedes Guzmán, además del complemento de los chiquillos que hacen un trabajo impecable, y además la bajada, podríamos decir, que hacen en Chile para niños, porque de repente esto también sirve para profesores, profesoras, que Chile para niños es especialmente para básica primer ciclo, así que además niños muy chiquititos. Claro, en Chile para niños se van a encontrar con este material digitalizado y también encauzado hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje, como un material muy posible para profesoras y profesores de Chile. Buenísimo. Sí. Luciano, hemos hablado de las exposiciones, de esta otra pata digital, digamos, en nuestros portales de la Biblioteca Nacional, pero hay otra colaboración que es muy interesante, que tiene que ver con la donación de manuscritos. Ustedes le han entregado al archivo del escritor de la Biblioteca Nacional manuscritos de Croquis del Corazón, de Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda, y Acordeón de ausencia. Cuéntanos por qué se tomó esta decisión de donar
a la Biblioteca Nacional y qué trabajo puede surgir a partir de que estos manuscritos estén alojados en este lugar. Bueno, respecto a esa pregunta, yo me tomaría la libertad de hacerlo al revés de alguna manera, porque en el fondo yo siento por qué no hacerlo ahí, sería la pregunta. ¿Quién no lo hace ahí? Sin embargo, hay gente que no lo hace ahí y prefiere universidades en el extranjero o instituciones privadas. Claro, lo entiendo, y lo he visto y sé, pero por eso creo que quienes no lo hacen en la Biblioteca Nacional creo que podrían tener una respuesta al respecto, porque la Biblioteca Nacional es el único lugar que perpetúa para siempre al público chileno, es nuestro repositorio público. Entonces, y de todas maneras, esa visión la tuvo mi compañero y presidente de la Fundación Nicomedes Guzmán, Roberto González Loyola, que él se dio cuenta de que eso tenía que suceder así y encauzó también el poder conversarlo con la familia y verlo como algo que tenía que ser. Además que el trabajo que han hecho ustedes a partir de estas donaciones, bueno, también ha desplegado entonces las exposiciones, lo del sitio, pero también lo ha vinculado con Ediciones Biblioteca Nacional. Ahí cuéntanos un poco qué han hecho con las reediciones de Nicomedes. Bueno, Ediciones Biblioteca Nacional nos invita a nosotros. Ahí tenemos la gran experiencia de haber sido la primera institución fuera de la Biblioteca Nacional que realizamos un trabajo de edición conjunto, que fue Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Un trabajo maravilloso que yo recomiendo. A través de ese libro se puede ingresar a todo el mundo de Nicomedes Guzmán y conocerlo de manera bien completo en sus distintas dimensiones. Y ahí Ediciones Biblioteca Nacional, a través de su director, Thomas Harris, nos hace esta invitación también a quedarnos como parte del comité y seguir también trabajando con ellos, lo cual ha sido una experiencia maravillosa y que estamos muy agradecidos de poder estar ahí. Oye, y tal vez podrías contar un poco cómo ustedes se acercaron a la biblioteca, porque hay fundaciones de otros escritores, otras escritoras, no sé si tantos en verdad en este minuto, pero es súper interesante el trabajo que ustedes han hecho, porque literal han golpeado la puerta de varios lugares dentro de la biblioteca. Sí, tal cual. Lo que pasa es que a veces no se sabe que en la Biblioteca Nacional quienes habitan cada uno de esos espacios son funcionarios públicos a los cuales uno puede ir a pedirle ayuda de las distintas inquietudes que uno como investigador tiene. Claro. Es nuestro deber responder a esas inquietudes. Pero a veces no se sabe. Sí, claro. De hecho, a mí me ha pasado, creo que ha sido uno de los buenos consejos que yo puedo ir dando por la vida cuando alguien me pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Y yo le digo, mira, anda a tocar esa puerta. Y ahí vas a encontrar una respuesta, vas a encontrar, o te va a decir, anda hasta otro departamento de la Biblioteca Nacional. Es simplemente así como tú lo relatas, es un tocar las puertas y siempre hemos sido muy bien recibidos y acompañados en cada uno de nuestros desafíos. Oye, volviendo a este trabajo que han hecho con Ediciones Biblioteca Nacional, recuerdo cuando Thomas Harris, el jefe de Ediciones, presentó Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Y dijo algo que a mí se me quedó hasta el día de hoy y que tiene que ver con esta dimensión innovadora de Nicomedes. Porque él dijo que este libro, según él lo veía, era el primer libro, la primera novela chilena que estaba construido a partir del diálogo interno del protagonista. Entonces es una forma de narrar única en su momento y que da cuenta de este genio de Nicomedes, porque no es solo la temática, que sabemos que es una temática proletaria que da cuenta del mundo de los marginados, pero también técnicamente su narrativa era muy única. Entonces, así como lo hace Luciano, también recomiendo profundamente ese libro porque te abre a el universo de Nicomedes desde distintas perspectivas. Dicho eso, quiero preguntarle a Luciano, como lo habíamos adelantado, sobre el doctorado que estás cursando en la UMCE. Porque además quiero decir que con la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Biblioteca Nacional, tiene una relación muy estrecha y que se está materializando últimamente en una serie de conciertos maravillosos que tanto sus profesores y sus alumnos están dando en
la Sala América. Este 26 de septiembre a las 12 va a haber un concierto de guitarra imperdible para que todos vayan. Cuéntame de tu doctorado, por favor. Bueno, yo vi el dúo de los músicos de la Biblioteca Nacional el día de la celebración. Piano y flauta. Piano y flauta Sí. para el aniversario de la biblioteca. Claro. Fue muy emocionante ver a los músicos de mi universidad hoy que me encuentro. Bueno, el doctorado que yo estoy cursando es el doctorado en culturas contemporáneas. Yo soy miembro de la primera corte del doctorado, somos 5 estudiantes, y es un doctorado multidisciplinario muy interesante donde se abre la puerta para el estudio de todas estas cosas, no solamente la literatura como tal, sino también desde la materialidad, desde la historia, desde los vínculos filosóficos que pueden tener los escritores. Y bueno, en eso se basan actualmente mis estudios, y agradezco mucho la pregunta porque además veo que genera un interés lo que tiene que ver con mi estudio, ya que yo, como me dicen siempre, me ven por allá. Ahora estoy en eso, ando investigando mis trabajos actualmente que hago para el doctorado y todos esos asuntos. Luciano, y ahora que tú hablas también del tema de la materialidad, tal vez no hemos insistido tanto en algo que yo encuentro muy particular de Nicomedes Guzmán, además de su literatura, que es el tema del diseño. Porque además en Ediciones Biblioteca Nacional, Felipe Leal, a que también le mandamos un cariño, y reconocidísimo diseñador, ¿cierto?, ha también rescatado elementos que el propio Nicomedes Guzmán puso en estas ediciones, ya sean tipografías, ilustraciones. Cuéntanos un poquito sobre eso, la parte más visual tal vez. Bueno, con Felipe Leal hemos tenido la suerte de trabajar ese libro, y él también se vio motivado a incorporar estos elementos tipográficos que quedaron plasmados en la obra de Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Y bueno, Felipe Leal, un gran diseñador, por eso se ha ganado los premios que se ha ganado. Sí. Se acaba de ganar un premio recientemente. Laureadísimo. Así que muy, muy contento de poder trabajar siempre con el equipo de Ediciones de Biblioteca Nacional. Oye, Luciano, ¿y qué se viene respecto a Nicomedes? ¿En qué están? ¿En Bueno, qué estás pensando? Siempre estamos Están tramando. ¿Qué están tramando? Esa era la palabra. Esto de la literatura te permite soñar y siempre estar con la mirada puesta en el futuro, en nuevos proyectos, en nuevas ediciones. Así que estamos trabajando principalmente en una reedición de La Sangre y la Esperanza, pero que va a incorporar 3 capítulos inéditos de una obra que se llamaba Los 13 meses del año, que Nicomedes estaba escribiendo antes de morir, y que nunca hemos podido encontrar, y que fue la obra que nosotros estábamos buscando cuando apareció Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Así que de lo que hemos encontrado lo vamos a incorporar, pero también recuperando las viñetas de Carlos Hermosilla Álvarez, y un dibujo inédito también que encontramos en el Museo del Grabado de Valparaíso, en el MUC, que nos cedieron para nosotros poder hacer esta nueva edición. Y estamos también en otros pequeños sueños editoriales, pero siempre pensando en Nicomedes, en difundir su obra y la generación literaria del 38. Bueno, seguiremos súper atentos a cada uno de los pasos de la Fundación, y esta La Proclama es tu casa para venir a anunciar todo lo que quieran dar a conocer. Así que muchas gracias por haber estado aquí presente, Luciano, y quedan abiertas las puertas. Sí, yo antes de despedir a Luciano, sí, no quiero dejar pasar la mención al Museo Universitario del Grabado, que está ahí en Cerro Alegre, ¿cierto?, que es de la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Sí, precioso. Es muy bonito, así que también recomendadísimo dentro de nuestro panorama. Y también se les puede pedir a ellos los materiales, te los mandan, son bien preocupados, siempre están atentos al público. Estableciendo colaboraciones, así que muchas gracias, Luciano. Gracias por la invitación. Mandémosle un cariño a Roberto. Muchos cariños a mi amigo Roberto González, presidente de nuestra fundación. Buenísimo, muchas gracias. Nosotros vamos entonces ahora a nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Sara Vial nace en Cerro Alegre, por eso hice la mención, Valparaíso en 1927. Cultiva diversos estilos literarios, entre ellos la poesía y el ensayo, además de elaborar críticas literarias y columnas de prensa. Su primera obra, en 1958, fue La ciudad indecible, prologada por Pablo Neruda. A continuación vinieron una serie de escritos, entre ellos Viaje a la arena, de 1970, En la orilla del vuelo, del 73, Al oído del viento, del año 77, Mi patria tiene forma de esperanza, el 81, y De espuma y que el Tehues, el año 94. Fue amiga personal de María Luisa Bombal y de Pablo Neruda, sobre quienes escribe En la abeja de fuego.
de 1986, y Neruda en Valparaíso, de 1983, respectivamente. Su obra se enfoca principalmente en la ciudad puerto, Valparaíso, su tierra natal. Recibió el premio Gabriela Mistral el año 1976, Pedro de Oña el año 81, Regional de Literatura en 1980, el de Periodismo el año 84 y falleció el 2 de septiembre del año 2016 en la ciudad de Viña del Mar. En el 11º ciclo Los escritores tienen la palabra, del 6 de mayo de 1997, realizado en el Instituto Chileno Norteamericano, Sara reflexiona sobre su infancia y la influencia que tuvo Valparaíso, en particular el Cerro Alegre, en su poesía. Escuchemos. El Cerro Alegre tiene la historia más hermosa, la historia de los que llegaron de lejos, de los ingleses y de los alemanes, que formaron un verdadero vergel, un verdadero mundo aparte, que sigue siendo como un mundo aparte, porque cada cerro tiene su sello, Playa Ancha, Cerro Cordillera, donde está el Museo del Cochrane, pero en el Cerro Alegre es como que la historia y la magia de Valparaíso se hubieran fundido. Aquí Manuel Peña tiene una novela preciosa que yo se la comenté hace tiempo, El niño del pasaje, que es un niño que él lo ubicó ahí en el Cerro Alegre y que descubrió mucho de eso inexpresable que hay en ese lugar de Valparaíso, que en este momento se está poniendo peligrosamente de moda. Yo digo peligrosamente porque cuando las cosas se ponen de moda pierden su intimidad, pero en todo caso es un cerro que encarna el alma de Valparaíso y que influyó en mi poesía inmensamente. Ahí está todavía mi casa de infancia, una casa enorme, antigua de 1860, donde Pablo Neruda llegó por primera vez a verme, donde mi madre, que es música, tocó el piano y le cantamos La Barca de Oro, una canción marinera, se la cantamos a dos voces. Es una casa que tiene, donde llegaban mis amigos pianistas a tocar el piano en la adolescencia nuestra. Entonces, en realidad, de ahí viene toda la sensibilización y también la sensación de soledad, porque vivir en un cerro es también vivir un poco lejos de la ciudad, aunque se la tenga a través de las luces que uno ve en la noche o de los ruidos de las cadenas cuando los barcos tiran las anclas, pero uno está sola arriba en una casa, y cuando uno es una niña y tiene 8 años, 9 años, que es la edad en que yo empecé a escribir ya con más pasión, se siente la soledad mucho por el viento, por la fuerza con que el viento sopla en Valparaíso. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Andrei Sokolov es un periodista y creador de contenidos ruso, conocido por su canal de YouTube Enciclopedia de Santiago, en el que explora la arquitectura, la cultura y los lugares secretos de la capital chilena desde 2016, cuando llegó a Chile. Su proyecto audiovisual, que comenzó durante la pandemia, busca relevar la riqueza urbana y arquitectónica de Santiago. Al ser extranjero, Sokolov ofrece una perspectiva única de Santiago, lo que le permite descubrir secretos y valor para el público. Cada capítulo es una invitación a perderse en sus calles, a descubrir historias olvidadas y a entender cómo el pasado sigue vivo en cada esquina. El jueves 25 de septiembre, este jueves, exactamente, a las 18:30, ¿qué pasará? En nuestra querida Sala América se va a lanzar el libro Enciclopedia de Santiago,
de Andrei Sokolov. Buenísimo, pero más que un libro, es una invitación a enamorarse o reenamorarse de una ciudad que nunca deja de sorprender. Enciclopedia de Santiago es la guía definitiva para comprender el alma de una metrópolis vibrante, diversa y en constante transformación. Aprovecho de invitar a que vayan a ver el video de Enciclopedia de Santiago dedicado a la Biblioteca Nacional. Sí, que se publicó la semana pasada. Está hermoso, así que no se lo pierdan y vayan a este lanzamiento este jueves. Así que vamos a la pausa con eso. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, soy Felipe Zambrano Migueles, soy dramaturgo y estuve aquí en el programa Comunicarte con la Antonella Esteves en Radio UNIAC. Tuve una muy bonita conversación, estoy muy contento. Y estuvimos hablando a propósito de el reestreno de la obra Historia de Amor por un alma vieja, que vamos a estar en Ictus. Y nada, fue una muy buena conversación con Antonella, como siempre, así es que los dejo muy invitados a escuchar el programa y escuchar la radio a través de YouTube y de la página UNIAC. Hola, soy Josefina Cabrera Gómez, directora de Género, Diversidad e Inclusión, y quiero contarles que a mí me gusta mucho formar parte de esta universidad porque somos una comunidad diversa, dinámica y a la vez que se comunica en el día a día porque somos pequeños pero grandes en las artes, en las comunicaciones, y considero que esa diversidad es un gran valor y eso me gusta mucho de pertenecer a esta comunidad. De lunes a viernes, las noches de Radio UNIAC se expanden. Entre las 22 y las 0 horas, sumérgete en las atmósferas del rock progresivo, guitarras que narran, sintetizadores que sueñan, baterías que dialogan con el cosmos. Una invitación a pensar, sentir y flotar. Órbita progresiva, solo en Radio UNIAC. Radio UNIAC. Aquí suenan quienes piensan, sienten y hacen cultura. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros.
Nuestro siguiente invitado es sociólogo, interesado en la documentación e investigación de la música popular y folclórica del siglo XX en Chile. Del año 2015, trabaja en la Biblioteca Nacional de Chile y desde el 2023 en el Archivo de Música de esta misma institución, aunque su relación con la biblioteca partió mucho antes y le vamos a preguntar sobre eso. Hoy viene en su calidad de investigador de cueca urbana, la cual ha trabajado desde la perspectiva de la industria cultural, es decir, la cueca en el mundo del disco, particularmente en Santiago y en Valparaíso. Le vamos a dar la más cordial bienvenida al talentosísimo Felipe Solís. Nuestro Felipe Solís. Aplausos para Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, María José. Muy bien, ¿Sí? Muy contento de estar acá. Buenísimo. Contentos nosotros de que estés en La Proclama, este programa de la Biblioteca Nacional en la radio UNIAC. Felipe, partamos por tus primeros acercamientos a la cueca. No solo has sido investigador, también eres músico y has participado en grupos de cueca, así que todo parte ahí de la experiencia real. Cuéntanos algo de eso. Sí. Mira, siendo chico de 22 años... Pero eso no es chico. ¿Es chico? En la mitad de la edad de la que tengo ahora, así que sí era muy chico. La mitad de tu vida. Sí. Tuve la suerte de... Yo estudiaba en Valparaíso y conocía la Isla de la Fantasía, que era el conjunto emblemático de músicos porteños de la bohemia porteña de los años 50-60, que ya estaban superando los 70 años, y tuve la suerte de conocerlos a ellos. ¿Seguían activos? Completamente activos. Y en ese año, 2002-2003, estaban prácticamente todos vivos. Eran 12 personas, era un conjunto gigantesco, grande. Ahora quedan 2. Entonces, en estos 20 años ¿Se puede hacer una comparación con Buenavista Social Club? Siempre los comparan con ellos, así que es como el Buenavista porteño. Claro. Y ese mismo año, luego en Santiago, tuve la suerte de conocer a un grupo que estaba trabajando en su primer disco, que se llama Los Truqueros. Los conocí, hicimos buenas migas. Yo venía muy interesado hace unos poquitos años antes en recopilar cuecas, en reescribir los textos, en escuchar todo lo que pudiera, y conocerlo a ellos fue otra experiencia muy buena, y me invitaron como amigo, más bien como amigo músico, a tocar y a grabar algunas cositas en su primer disco. Entonces tengo el maravilloso recuerdo de haber estado en el estudio de grabación con ellos para su primer disco. Oye Felipe, yo antes de seguir esta conversación necesito saber por qué te interesó la cueca, qué fue lo que te agarró, como desde dónde, qué parte del cuerpo dijiste como esto tengo que seguir investigándolo, me voy a seguir involucrando, porque al final creo que algo tan histórico, patrimonial por supuesto, como la cueca, tiene distintas miradas. Entonces una persona joven como tú, un investigador joven, ¿cómo llega a interesarse tanto por esto? Mira, nunca había hablado de esto, pero es una cosa súper personal. Y yo terminando el colegio, ya cuarto medio, yo salí en el 99, en esa época, 2000, 2001, estaba muy obsesionado literalmente con leer novela chilena proletaria. Nicomedes Guzmán era mi pastor. Qué coincidencia con nuestro primer entrevistado. De hecho, esas mismas ediciones que andaba leyendo Luciano, salen bastantes partes donde se cantan cuecas, hay versos de cueca. Entonces estaba muy, muy, muy metido en todo eso. Desde la literatura. En Manuel Rojas, hasta... Coloane incluso, en todo eso. Entonces cuando conocí y escuché a Roberto Parra por primera vez antes de Los Chileneros, luego a Los Chileneros, fue como ponerle música a ese relato que yo estaba muy obsesionadamente imaginando y recorriendo lugares de Santiago como para imaginarme cómo eran en esos años. Entonces esa música terminó siendo efectivamente la banda sonora de la época en la que me gustaba fantasear. ¿Y cuándo escuchaste a Roberto Parra por primera vez? Y Roberto Parra lo escuché el 2001, todavía me acuerdo, porque fue un bombazo de la misma forma que, no sé, que a los 14 años cuando escuché La Polla Record, o a los 15 cuando escuché Cocteau Twins. 2001 fue como... y específicamente escuché el disco del Jazz Huachaca, entonces fue como... concentrado únicamente en su instrumentación, en un ritmo que no es chileno. Entonces fue Django Reinhardt. Increíble, así como un bombazo de... Explotó. Claro, después conocerlo en las cuecas fue aún más un bombazo, un fanatismo. Bueno, increíble. y eso mismo entonces te lleva, claro, estamos hablando de este como dato biográfico, después estudias, ¿cierto? Estudias en Valparaíso, donde conoces esta escena porteña,
pero además también te empiezas a vincular con la biblioteca, o sea, empieza a haber también un trabajo de investigación muy temprano, ¿no? Sí, yo a la biblioteca de hecho iba desde que estaba en el colegio. Tengo el anuario que me lo habían entregado y debe haber sido obviamente a fines de año, y ese año también le habían dado un importante premio a Raúl Zurita y me lo encontré en el Salón Bicentenario y le pedí que me autografiara mi anuario, entonces entonces desde el colegio que yo iba para allá, yo pasaba metido en esos primeros años del 2000 en el Archivo de Literatura Oral, cuando estaba Micaela Navarrete, porque era el lugar donde yo y muchísimas otras personas de mi generación mayores vivían, estudiando, investigando, viendo los videos. Había que ir a ver los videos, obviamente, o los registros que existían. No estaba el catálogo online tan robusto como está ahora. Porque hay mucho material de las cantoras chilenas, del folclore. ¿En qué formato lo veía ahí? En VHS, los videos en VHS, sí. Así hay el visionado ahí. Visionado, los cassettes también en cassette. O sea, los principios de los 2000 fueron más bien 90s que 2000 todavía. Entonces eran... O sea, mira, me acuerdo todavía que el primer disco de Los Truqueros, del que tuve la suerte de participar, que salió a finales del 2003, salieron 500 CD y 500 cassettes. Todavía estaba el cassette dando vuelta. Muchísimo no con el revival que tiene ahora, era el formato porque real. Había mucha gente que lo iba a escuchar así. Claro. Oye, Felipe, y después finalmente entraste a trabajar a la biblioteca. Sí, eso pasó. Bueno, en la biblioteca yo hice la práctica desde el 2011 más o menos, también en el Archivo de Literatura Oral. Hice varios proyectos. Ese mismo año 2011 lancé mi proyecto cancionero discográfico de cuecas chilenas, porque tenía el patrocinio también del archivo fotográfico para digitalizar algunas carátulas de discos de vinilo, que era lo que yo trabajaba específicamente. Entonces ese fue otro año también así como bien activo, y a la biblioteca entré después, en 2015, pero siempre estuve ligado. Perdón, Felipe, que estoy pensando que para nosotros, gente mayor, el concepto de cancionero es muy fácil de recordar. ¿Podrías explicar lo que es un cancionero? Claro. ¿En qué consiste un cancionero? Cancionero eran en general impresos, revistas o folletos, donde salían las letras de las canciones, a veces los acordes para tocarlos en guitarra. Las posturas. Claro, las posturas, y que en el fondo era como la forma relativamente moderna de las partituras anteriores. O sea, las partituras que estaban o para piano o para guitarra y que salía también, pero se necesitaba leer. Claro. Entonces los cancioneros eran relativamente más populares porque eran con los acordes para guitarra, y que se empezaban a popularizar en los años 60 recién. Entonces uno se llevaba a la playa su cancionero, y en la fogata ahí podía enamorar a las chiquillas tocando guitarra. Mira, hasta el día de hoy ocurren esas cosas, así que no voy a ser yo la que no diga eso. Oye, pero el cancionero también estaba entonces vinculado a la circulación impresa, podía también aparecer en revistas, en periódicos. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cuál es el formato? Pues estoy pensando, por si alguien quiere investigar música, ¿a qué lugar de la biblioteca debería ir? Está repartido en varias partes. A ver, el Archivo de Literatura Oral, por ejemplo, tiene una colección de cancioneros populares, se llama así mismo la colección, que buena parte está digitalizado y está disponible de Biblioteca Nacional Digital. Y ahí habían canciones de hasta más o menos en la década del 30 del siglo XX. En las revistas más populares de los años 60, qué sé yo, el Musiquero, incluso la Ritmo, también habían canciones más de lo que estaba sonando. Populares como contemporáneas. Claro, y yo a mi proyecto le llamé cancionero porque en el fondo era transcribir la letra, no la música hasta ese momento, de los textos de las cuecas cantadas que estaban en los discos. Como yo no tenía la capacidad de transcribir en partitura, y a la vez eso es muy restrictivo para personas que solo leen, lo mejor era digitalizar ese material, restaurarlo y ponerlo en línea para que las personas escucharan tal cual las cuecas. Los músicos se interesaban en eso, los que solo querían saber la letra, tenían la letra. Cada ejecutante, instrumentista tenía su interés, obviamente, en cómo tocaba, cuál era el estilo de acordeón de tal persona, de tal época. Millones de cosas. Oye, Felipe, y en tu viaje por la Biblioteca Nacional recorriste varios departamentos, varias secciones, y actualmente
en el archivo de música, que pareciera ser tu lugar natural. Sí. Cuéntanos un poco de cuáles son tus tareas ahí, a qué estás dedicado. Claro, yo cuando entré en 2015, entré como editor de contenidos de Biblioteca Nacional Digital. Sí. 8 años después, en 2023, logré un traslado al archivo de música, que efectivamente es como el lugar donde yo más cabía. Claro. Para ahora estaba mejor, más relacionado con mis intereses, y ahí estoy trabajando con Cecilia Astudillo, con María Leticia, y obviamente es el lugar donde se amplifica todo eso, porque el archivo de música no tiene géneros. Claro. Se encarga de recopilar y de preservar toda la música que se produzca o que se haya producido en el país, independiente de... No se excluye. No, y de hecho es totalmente inclusiva. Claro. Entonces, los nuevos formatos, los nuevos estilos, las mezclas, todo debe quedar ahí, porque es una forma de hablar de la cultura de un país. Felipe, yo creo que también es bueno tal vez limpiar algunos conceptos sobre, por ejemplo, tú decías que, bueno, tú no lees música, pero sí te interesaba estudiar el fenómeno y te interesaba también saber, por ejemplo, el contenido de las letras. Entonces, ¿eres folclorista, musicólogo? ¿Cuál es tu nombre, por decirlo de alguna manera? Mi cartón dice sociólogo, aunque no he ejercido como tal, así como en el oficio tal cual. Tampoco, no soy musicólogo, porque no lo he estudiado, ni tampoco analizo la música desde su formalidad. Entonces, el acercamiento que yo tuve es más bien desde los estudios en música popular, que es una disciplina ya cristalizada internacionalmente desde principios de los 80, que en el fondo aborda los fenómenos musicales interdisciplinariamente. Entonces, hacia ella se acercan sociólogos, antropólogos, historiadores, ingenieros en sonido, o diferentes otras personas que tienen intereses en ella, los mismos músicos también. Y es una forma súper interdisciplinaria de verlo, y en el fondo sí aplico cierta parte de lo que aprendí en mi carrera, porque a mí me interesa la industria discográfica en particular, y todo en un fenómeno moderno de cómo se movió la cueca en el siglo XX, que es totalmente mediatizado. Ya, entre comillas, le ganó a la tradición oral, ya que se mediatizó a través de la radio, de los discos, de los cancioneros, de todo eso. Entonces, la forma de transmitir ese saber popular se mediatizó a través de la industria, y eso es lo que siempre me interesó conocer. Oye, Felipe, aprovechando que estamos en septiembre, y siempre ha existido esta idea de que en septiembre todos bailamos cueca, todos escuchamos música chilena, y que el resto del año la olvidamos un poco. Sin embargo, uno tiene la sensación de que cada vez hay más grupos de jóvenes, hay más cultores, más interés, más gente que baila. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el estado de salud hoy de la cueca? Es bullente, y yo siempre lo he dicho. Creo que desde que se habló y se comenzó a escribir sobre cueca, o zamacueca en su momento, que fue en la década del 20 del siglo XIX, creo que no ha pasado, te diría, un mes en que o no se ha escrito en la prensa o no se cubrió en la literatura. Durante el siglo XX la cantidad de producción discográfica fue abismante. De hecho, yo te diría que incluso en los años 50, años 60, se producían muchos más discos de cueca de los que salen ahora, y ahora son muchos. Entonces, sí, hay algo pasa en septiembre que nos ebulle el interés como por reencontrarnos con nuestra chilenidad, pero efectivamente se vive todo el año. Desde finales de los 90, principios de los 2000, ocurrió como un revival de esos, de tender un puente hacia los cultores antiguos, y eso se pudo lograr por las generaciones más jóvenes que estaban en contacto con ellos y que quisieron aprovecharlos, tocar con ellos, hacerlos grabar discos, sacar nuevos libros, recopilar su trabajo, que es lo que a mí me pasó con la gente de Valparaíso, con la Isla de la Fantasía, que eran personas de la edad de mis abuelos, que tenían un bagaje de décadas tocando, y que era una riqueza que uno no quería que se perdiera. Entonces tuve la suerte de producir un proyecto para la edición del tercer disco de ellos, estamos hablando del año 2008,
Y es la misma sensación. Yo creo que es la misma sensación que en los años 60 tuvo, por ejemplo, el sello Emi Odeón, un productor en especial, Rubén Nucet, que era rescatar lo que ya en los años 60 era bastante viejo, claro, y que se refería a la cueca urbana de la que un autor en especial, Hernán Núñez, recordaba ya de la primera y segunda década del siglo XX como tal, así como había una cueca diferente a la más oficial. Hay una evolución. Claro, y había una cueca que era de sectores populares y que tenía características propias. Del Matadero, ¿no? Del Matadero, de La Vega, de la Estación Central. Y ya en los años 60 se habla de un rescate. Entonces estaban haciendo exactamente lo mismo. Permanentemente en rescate, entonces. Sí. Oye, Felipe, perdona. Sí, dale. Pero se podría decir que también son responsables del resurgimiento de la cueca hoy, lo que hicieron los tres específicamente, el MTV Unplugged, que pusieron a la cueca 96 años en el panorama latinoamericano. Completamente. Yo creo que ese es uno de los grandes hitos, no solo porque tocaron cueca, porque podrían no haberlo hecho, ellos, si bien tocaban y estaban súper cercanos a Roberto Parra, podrían no haberlo incluido dentro de su... Podrían haber tocado el repertorio de sus discos que tenían de sobra ahí para lucirse, claro. Pero lo hicieron, y entonces... Ahí había una intención política, digamos, de tocar la cueca. O sea, ellos quedaron bombardeados en su cabeza de la misma forma que todos los que conocieron a Roberto Parra, de esta persona es increíble, es casi un artista renacentista, pero chileno, popular. Él sin ínfulas de ser ninguna gran persona, pero componía música, letras de cueca, letras de... Bueno, la obra de teatro más vista en la historia de Chile. Sí, La Negra Estel, por si acaso. Escribía en décima, aparte de ser maestro, de ser muy buen padre, según lo recuerdan las propias hijas, entonces era un hombre completísimo y que era una riqueza increíble que ellos mismos se dieron cuenta y nos le hizo a esa época también reconocer y volcarse a ello. No quiero desaprovechar este salto que hemos hecho ya del siglo XIX-XX al XXI, porque algo que yo creo que es muy interesante que ha surgido en las ciencias sociales, sobre todo en las últimas 2 décadas, es una mirada y una perspectiva, una lectura desde otras líneas de mirar el mundo, como el feminismo, ¿cierto? La perspectiva de género. Tú ya también escribiste un artículo que se llama La reproducción de valores patriarcales a través de los textos de cuecas chilenas. Cuéntanos, ¿qué descubriste ahí? ¿Por qué te motivaste también a escribir sobre eso? Sí, ese artículo, de hecho yo en la primera línea lo digo, nació justamente grabando ese disco de La Isla de la Fantasía en Valparaíso, y uno de los músicos se tira un verso, una cuarteta, que era bastante violento y machista. Y yo lo digo, eso me llamó la atención para ver qué pasaba dentro de los textos de cueca y de qué forma reproducían los valores patriarcales, por eso se llama así. Y fue un análisis de contenido de, yo creo que unas 2.500 cuecas, de las cuales 66, creo que no me equivoco en la cifra, tenían marcadamente un contenido que podía ser analizado desde como la perspectiva de género. La categoricé en diferentes áreas, materias, y en el fondo fue ingrato y fue interesante a la vez darse cuenta que la cueca, al igual que todos los demás otros dispositivos culturales reproducen los valores patriarcales, pero fue también no ingrato darse cuenta que también desde esa época, desde 2010 más o menos en adelante, comenzaron otros conjuntos, en especial de mujeres, a subvertir ese tipo de valores y hacer una cueca autoconscientemente feminista. Se vive actualmente. De todas maneras, creo que igual es siempre importante decir que tenga perspectiva de género. No necesariamente es que haya presencia de mujeres, porque mujeres en la historia de la cueca, de la música, de la cultura, hay un montón. Pero acá hay una cuestión de una mirada de cómo se valoriza de alguna manera el rol de la mujer dentro de las letras, que es tu área de estudio finalmente. Y yo también me propuse el corpus textual en el que trabajé, no eran cuecas recopiladas oralmente y que no se constara que fuesen cantadas. Estas cuecas fueron grabadas. Entonces sí había una voluntad de comunicarlas públicamente. Entonces
sí había un poco de interés en decir, esta cueca no hay ningún problema en cantarla, ¿qué problema tenía? De la misma forma que ese músico en ese momento, cuando yo escuché el verso que declamó antes de una cueca, fue como, si la dice es Claro. porque está dentro de su... No está dentro de sus cosas prohibidas. Claro. Oye, Felipe, y también hace 2 semanas participaste en la exhibición del documental La Cueca Brava de Nano Núñez, Bitácora de los Chileneros. Y también el conversatorio In Memoriam de Hernán Nano Núñez, 1914-2005. Todo esto se enmarcó dentro de la conmemoración de los 20 años del fallecimiento de Nano Núñez. Cuéntanos un poco de cómo estuvo esta instancia y cuéntanos un poco también de esta figura de Nano Núñez y qué significa para la cueca. Bueno, efectivamente, son 20 años de la muerte de él, que fue el integrante fundador de un conjunto histórico que se llama Los Chileneros, que ellos grabaron en el año 1967 su primer disco, un long play en Odeón, 2 años después del primer disco justamente de Roberto Parra, que este año se cumplen también 30 años de su fallecimiento. Y Nano Núñez finalmente es quien termina convirtiéndose como en la persona que cristaliza el relato de lo que va a ser la cueca brava, urbana, chilenera, como él mismo la llamaba. Y es súper interesante, él era una persona que ya estaba ligada a la industria discográfica de forma invisible, entre comillas, porque era autor, entonces salía en algunas cuecas, tocaba, supe después investigando su vida que tocaba el pandero en algunas grabaciones anteriores, y de eso él mismo nunca lo comentó, pero el 67 se cumple con la grabación de un disco que es tan importante porque había en el año 51, desde el año 51, una cita al estilo chilenero, que fue la invitación del dúo Rey Silva a grabar a Mario Catalán, que era un cantor de La Vega, vendedor de La Vega, que tenía todo el estilo del canto gritado, muy nasal, pero fue equilibrando con el estilo del dúo Rey Silva, que era un conjunto de música típica, que llevaba décadas trabajando ya en la industria, con unas armonías perfectas, con arpa, con guitarra, pero con Los Chileneros son 3 y 4 cantores los que llevan el estilo completo, y eso sí fue como una visibilización genuina y por completo de lo que era la cueca del lote de los barrios populares. Ese fue el gran aporte de él, y de estar martillando desde esa época hasta prácticamente el día de su muerte, con reconocer a ese tipo de cueca como la cueca tradicional o la más popular, más aún que la guasa. Esa era su brega, Claro. Sí, tenemos que ir al archivo, pero Felipe, no quiero que te vayas. No, mire. Quiero que podamos escuchar entonces el archivo y después comentemos un par de cositas, ¿ya? Así que vamos entonces a nuestro archivo sonoro. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra.
Bravo. Bueno, nos pilla el tiempo, nos pero queda un minuto. Un minuto para que Felipe nos cuente un poco lo que escuchamos. Cuéntanos todo. Lo que escuchamos es un disco 78 de Ah. los que se reproducían en discos en vitrolas. Es aproximadamente, no tenían la fecha en la Ajá. etiqueta. Yo lo he datado en 1951 aproximadamente. Wow. Y es un conjunto, un trío que se llamaba Los Campesinos, Ujú. que graba por primera vez a Nano Núñez con Wow. estas dos cuecas. En 3 minutos metían 2 cuecas, Claro. las dos de este autor. Por eso escuchamos las dos seguidas. Las dos seguidas, Ujú. El Carrerista y La Farra de los Instrumentos. Ujú. Estas grabaciones forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional, están digitalizados, Sí. son de acceso restringido, entonces se pueden ir a consultar, a escuchar tal como lo hicimos ahora Ujú. en el el- salón del catálogo. Sí. Eso está súper bueno recordarlo siempre, porque hay materiales que efectivamente están disponibles en Biblioteca Nacional Digital y hay otros que, si bien están digitalizados, solo pueden ser consultados en Biblioteca Nacional y o en las bibliotecas regionales, según la región en la que ustedes estén. Felipe, un enorme placer haber conversado contigo, hemos aprendido tanto. Se me pasó volando. Sí, la cueca, que es un patrimonio nacional Sí. y que todos llevamos tan adentro. ¿Tú sabes Sí, bailar cueca? no sé bailar cueca, pero me encanta Estamos en deuda. mirar a los bailarines y Ujú. los aplaudo con ganas y hago un salud cada vez que bailan. Felipe, muchas gracias. Un gusto. Felipe. Feliz. Estés muy bien. Lo pasé muy bien. Nos vemos la próxima semana en la Proclama 20, ya después va a ser. Juan Pablo, qué Eso emoción. es. Chao, chao. Nos Chao, vemos chao. el próximo lunes. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.